hasta el Ateneo Obrero de Villaviciosa nos venimos para hablar con la ministra de Justicia del Gobierno de España, Pilar Llop. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un placer. Es su segundo verano como ministra de Justicia. Por estas fechas, el año pasado, no llevaría todavía ni un mes siquiera en el cargo, ¿no? Un poco más de un mes llevaba, sí. ¿Cómo fue aquel momento en el que le llama al presidente del Gobierno en el mes de julio? O no sé si se lo comunicó antes. Bueno, él me llamó el día 11 de julio, me parece que fue, o el 10 de julio, diciéndome que contaba conmigo para acompañarle en el Consejo de Ministros y, por supuesto, le dije que sí, que estaba encantada de acompañarle en este proyecto del presidente, un proyecto de democracia, de Estado de Derecho y desde donde podemos construir país y podemos construir Europa aquí, desde también el Ministerio de Justicia. Usted venía de ser ni más ni menos que la presidenta del Senado. No sé si en este caso podemos decir que pasó a peor vida. Bueno, también el Senado tiene sus cosas, ¿no? No todo es perfecto en la vida. El Senado, la presidencia del Senado fue un puesto de gran responsabilidad que yo asumí pues, con todo mi conocimiento y también con ganas de aprender otro espacio, otro ámbito como senadora y como presidenta. Pero también tengo que reconocer que la gestión de los problemas del día a día de un ámbito que conozco bien, no en vano me dedico al servicio público de la justicia desde hace 23 años, pues no en vano, lógicamente también para mí era una cuestión vocacional y acompañé al presidente y estoy acompañando al presidente con gran dedicación y con gran vocación. El verano pasado, supongo que debió de ser un verano, no sé si convulso, pero desde luego ajetreado, porque recibir ese encargo en el mes de julio y tener un mes de agosto, supongo, de aterrizaje, de tomar contacto con el ministerio, con los equipos. Este verano ya han rodado un pelín más las cosas, está siendo distinto al anterior, está siendo más tranquilo, por lo menos supongo que habrá tenido algo más de tiempo para poder descansar. Bueno, tenemos un trabajo muy intenso en el equipo, evidentemente. Fíjese que ahora, la semana que viene ya se va a presentar, por fin, espero y que sea aprobada la ley concursal en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva y acabamos de presentar 3 leyes fundamentales que son las leyes que sustentan el andamiaje de todo la modificación, el cambio de modelo del sistema judicial, que son las leyes de eficiencia, la ley de eficiencia procesal, la ley de eficiencia organizativa y la ley de eficiencia digital, que van a ser un revulsivo en el ámbito de la justicia porque van a consagrar la justicia como ese servicio público próximo a la ciudadanía y que les va a dar un servicio público de calidad. Y muy pronto ya están en el Congreso de los Diputados y muy pronto ya empezarán los debates sobre esas 3 leyes que yo estoy segura que vamos a conseguir aprobar porque es que es lo que necesita nuestro país y son leyes además que están muy trabajadas con el resto de fuerzas políticas y también con el resto de instituciones y con las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. ¿Y con la oposición? También con la oposición. Son leyes que también se han hablado con el Partido Popular y con el resto de los partidos de la oposición. Evidentemente, en el trámite parlamentario tendremos que seguir aprobando enmiendas, hablar sobre enmiendas para perfeccionar el texto de la ley, pero todo el mundo entiende que el servicio público de justicia en España necesita ese cambio. Es, no sé si unánime, pero desde luego mayoritaria, la crítica siempre constructiva de que la justicia en España podía ser más ágil, ¿no? Bueno, de eso se trata. Con estas 3 leyes se trata de que tengamos una justicia más eficaz, más eficiente, una justicia más rápida, una justicia además que garantice lo que es el derecho fundamental de acceso, un derecho que está consagrado en nuestra Constitución de acceso a la justicia y que además se cuente con todos los actores implicados en el sector justicia. Yo creo que era algo que llevábamos mucho tiempo esperando, pero que ahora tenemos un momento propicio para hacerlo porque se han dado varias circunstancias. Primero, que tenemos los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, 410 millones de euros destinados a justicia que ya se han repartido a todas las comunidades autónomas con competencias transferidas para que hagan esos grandes cambios en el ámbito digital, los expedientes
digitales para que podamos hacer ese diálogo tecnológico entre los distintos sistemas de las comunidades, que hay 7 en la actualidad, y luego también porque hay un momento importante que aprendimos de la pandemia, que es que se aplicaron ya juicios, vistas telemáticas, desde que se declaró el estado de alarma y se aprobó un Real Decreto para que se pudieran hacer vistas telemáticas. Se han celebrado ya más de 1 millón de vistas telemáticas, de juicios a distancia, juicios telemáticos, que además ha supuesto un ahorro de más de 19 millones de euros en lo que son desplazamientos y que también han producido un gran impacto positivo al ecosistema, al medio ambiente, que calculamos en 1.383 vueltas al mundo en emisiones de CO2. Es decir, que estamos cuidando a los profesionales para que también puedan conciliar, estamos cuidando al medio ambiente y estamos también cuidando en general lo que es el sector justicia y a los ciudadanos. Me preguntaba por el verano y me ha comentado usted esos 3 proyectos legislativos que parten del Ministerio de Justicia, pero estamos teniendo un verano que no está siendo desde luego tranquilo. En primer lugar, por los incendios, no sé si quiere aportar algún mensaje sobre este tema. Bueno, evidentemente lo que estamos constatando con un verano en el que se están produciendo desde hace muchos años uno de los momentos de mayor sequía en nuestro país es que el cambio climático es una realidad y que tenemos que adoptar todas las medidas que sean necesarias para combatir, para luchar contra ese cambio climático. Y creo que lo estamos haciendo desde el Gobierno de España con el Ministerio de Transición Ecológica y, por otra parte, respecto al tema de los incendios, que es algo muy grave y que nos preocupa mucho, hemos aprobado un plan en esa materia en el Consejo de Ministros. Por nuestra parte, también estamos trabajando desde la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía General del Estado, en materia de lucha contra incendios, e incluso la propia Fiscalía está desarrollando un sistema de inteligencia artificial para hacer un perfil de incendiarios, que yo creo que es algo también muy importante. El Fiscal General del Estado, Álvaro García, es una persona además experta en medio ambiente. Él llevó uno de los casos medioambientales más importantes que hemos tenido en nuestro país, el caso del Prestige, y además es un experto en lucha contra los incendios, que también supone una señal, un signo de que el Gobierno, al elegir a una persona como el señor García Ortiz idónea para ese cargo, está también sensibilizado con la protección de nuestro medio ambiente. Y hablando también de este verano, diríamos que se empieza a generar una incertidumbre entre la población española por indicadores económicos que preocupan. El Gobierno, desde luego, ha reconocido que la situación no es la más halagüeña, pero yo quería preguntarle si el Gobierno cree que España pudiera entrar en recesión en el otoño. No sé qué le trasladan sus colegas de Economía. Bueno, es evidente que estamos en un escenario de gran incertidumbre en toda Europa, no solo en España, sino en toda Europa, y esa incertidumbre ha sido provocada sobre todo por la guerra de Putin, ¿no? por esa guerra injustificada e injusta de esa invasión en Ucrania por parte de Rusia, que lo que ha provocado además ha sido también un contexto de guerra energética, la utilización de la energía como un arma de guerra. El Gobierno, sobre todo, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, porque somos un Gobierno que sabemos que estamos en una situación de incertidumbre, como ha dicho también la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. No sabemos qué puede pasar a partir de otoño, porque es posible que Putin decida cerrar el grifo del gas, lo que va a provocar pues, una situación muy complicada en toda Europa, pero sobre todo en determinados países como pueden ser Francia, como puede ser Alemania. Pero el Gobierno ha actuado en todo momento con una diligencia extraordinaria. Primero, para conseguir esa excepción ibérica con un gran acuerdo, un acuerdo sin precedentes en el ámbito europeo, que ha permitido que haya un tope del gas y ahora mismo nos situemos en unas cifras pues, mucho más bajas de precios del gas con respecto a otros países de la Unión Europea, casi la mitad en algunos casos. Y luego también el Gobierno ha adoptado medidas de ayuda a las personas, medidas de apoyo a los ciudadanos.
pues con este decreto, además, que espero que se pueda aprobar esta misma semana, esta semana que entra en el Congreso de los Diputados, donde también estamos pidiendo a la población, a los empresarios, a los autónomos, a todo el mundo que haga un esfuerzo, que arrime el hombro, pero también estamos adoptando esas medidas con carácter solidario. Si nosotros hemos recibido 140.000 millones de euros, o vamos a recibir 140.000 millones de euros, un acuerdo sin precedente, gracias a los esfuerzos negociadores de nuestro presidente en Europa para salir de la pandemia que generó la COVID-19. Ahora también tenemos que ser solidarios con el resto de Europa y precisamente por eso se aprobó este último Real Decreto, con medidas también en otros ámbitos como son también en el ámbito de transporte. Y por otra parte, lo que dicen los estudios de los expertos es que estamos en un momento de crecimiento en Europa y especialmente en España. Los datos del segundo trimestre del año 2022 son datos positivos para España, un 1,1% de crecimiento en el PIB respecto del año anterior, cuando en el resto de Europa se está situando en la eurozona y en el resto de Europa en un 0,6, es decir, estamos creciendo más y también creciendo más con respecto al dato interanual y al dato intertrimestral respecto al pasado año. Habrá tiempo para hablar de ese decreto energético, de ese plan de ahorro o de eficiencia, pero la actualidad no da tregua. En agosto, esta misma semana, hemos tenido un tema candente y que además atañe a su ministerio de manera muy directa, y es que la familia del expresidente de la Junta de Andalucía, de José Antonio Griñán, ya ha anunciado que va a pedir el indulto, respaldada además por dos expresidentes del gobierno, por Felipe González y por José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar que este verano hemos tenido el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la Audiencia Provincial de Sevilla. Lo primero que quería preguntarle es si su ministerio va a atender a esa propuesta de indulto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar a ver el contenido de la sentencia y estudiarlo. Se hará con rigor y se hará con profesionalidad, evidentemente, como se hace con todos los indultos. El indulto es un derecho que tiene toda persona condenada. Hay una ley del indulto que así lo regula y el gobierno pues tramitará el indulto como tramita todos los indultos. Primero el Ministerio de Justicia, que es quien hace la propuesta, y luego pues si se tiene que elevar en su caso al Consejo de Ministros, pues ya se verá. Pero en cualquier caso tenemos que esperar a ver cuál es el contenido de la sentencia, y no solo de la sentencia, también de los dos votos particulares. Se ha anunciado que de los 5 magistrados que conforman la sala, 2 son votos discrepantes, votos particulares, y por lo tanto también tenemos que ver qué es lo que van a decir esos votos particulares. En cualquier caso, yo lo que sí quiero señalar es que el señor Griñán en ningún momento se ha llevado ni un solo euro para sí mismo. Y creo que esto también es algo importante y es algo que tenemos que decir. ¿Qué criterios podría manejar su ministerio para elevar esa petición de indulto al Consejo de Ministros? Bueno, no podemos hablar en este caso de un indulto que ni tan siquiera se ha notificado la sentencia y ni tan siquiera se ha presentado en el Ministerio, no se ha registrado esa petición de indulto. Pero en todos los indultos se siguen siempre los mismos trámites. Hay que incoar un expediente de indulto y se piden informes al tribunal sentenciador. En este caso, al tribunal sentenciador se le pedirán los correspondientes informes. También tendrá que informar la Fiscalía. Se necesitan también otros informes sobre comportamientos por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se revisan los antecedentes penales, es decir, se tramitan igualmente todos los indultos. Es cierto que el señor Griñán queda aprobado por la justicia que no se lucró a título personal de la trama de los ERE, pero sí es cierto que hay una verdad judicial a la espera de conocer el texto íntegro de la sentencia que le señala como responsable de un delito de malversación. No sé si sería contraproducente por parte, no digo del gobierno, pero sí del Partido Socialista, respaldar esa petición de indulto, habida cuenta que en el Código Ético reza algo así como que aquellos condenados por corrupción no se les debería apoyar o solicitar indulto para ellos.
Yo no sé si sería o no contraproducente, pero lo que sí sé es que sería imprudente por mi parte pronunciarme sobre un indulto que todavía no ha llegado al Ministerio de Justicia y que ni tan siquiera sabemos cuáles son los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo, ni tampoco sabemos cuál es la opinión de los votos particulares. ¿Qué le parece las palabras que venimos escuchando en los últimos días de algunos dirigentes del Partido Popular que piden al menos que el Partido Socialista reconozca el error de la trama de los ERE? No solo el Partido Popular, también desde la Junta de Andalucía ha habido una petición similar. Bueno, yo creo que, y vuelvo a insistir, tenemos que esperar a ver cuál es el contenido de la sentencia. También es lógico que se haga crítica política. Se hizo también crítica política, evidentemente, con el caso de la trama Gürtel, ¿no?, donde el Partido Popular fue condenado como responsable civil por un delito muy grave de corrupción, y hasta que no estuvo la sentencia yo no me pronuncié sobre este tema. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que dice la justicia y, por supuesto, la crítica política evidentemente puede ser muy legítima, pero si me pregunta con carácter técnico, yo tengo que esperar a leer la sentencia. Decíamos antes que la actualidad no da tregua tampoco en agosto. Esta semana otro de los temas que ha vuelto a salir a la palestra ha sido la situación del Consejo General del Poder Judicial, que me consta es un tema que a usted le preocupa y mucho. Parece que es el cuento de nunca acabar. Bueno, evidentemente cada vez que el Partido Popular ha estado en la oposición siempre ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero en este caso ya es que llevamos más de 1.380 días, casi 4 años, vamos ya para 4 años, más de 4 años desde que se inició el proceso de renovación en julio de 2018, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y es evidente que el Partido Popular no está cumpliendo con la Constitución y tiene que cumplir con la Constitución. El Partido Popular está haciendo una oposición en este sentido contra el Estado, no una oposición de Estado, que es lo que se espera del principal partido de la oposición, que es quien tiene la llave para esa mayoría de 3/5 para poder nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y están constantemente con ambivalencias. Ahora están diciendo que si no tenían conocimiento de un acuerdo al que se había llegado incluso por escrito, ¿no?, con el anterior líder del Partido Popular. A mí me preocupa que el señor Feijóo, que es, parece ser el líder actual, ¿no?, del Partido Popular, a mí me preocupa que el señor Feijóo no reconozca este acuerdo. Me preocupa que lo haya negado. El Partido Popular está en una deriva negacionista con todo. Negó y se puso en contra de la reforma laboral, que ha demostrado tener unos efectos muy positivos en nuestro país en materia de empleo para los hombres y mujeres que están diariamente trabajando y que necesitan una certidumbre sobre sus propias vidas y sus proyectos de vida. Niegan todo. Ahora niegan también el decreto energético, haciéndole casi, yo diría, el juego a Putin. Es que no se dan cuenta de que así le están haciendo el juego a Putin y que están en contra de lo que se está proponiendo en otros países de Europa y de lo que está pidiendo la propia presidenta de la Comisión Europea en este escenario. Ya hemos estado hablando de eso, de gran incertidumbre. Pero es que me preocupa que incluso se están negando a ellos mismos, son negacionistas con ellos mismos. Parece ser que dicen desde el sector del anterior líder del Partido Popular, desde el sector de Pablo Casado, que sí se dio traslado de ese acuerdo al señor Feijóo. Y a mí me preocupa que un líder esté teniendo una relación oblicua con la verdad, que esté faltando a la verdad, porque no entiendo de verdad un liderazgo de esas características. No entiendo cómo es posible que se esté negando a su propio partido en una cuestión tan importante como es la renovación del Consejo. Y es que el estado de la justicia en España debe ser algo que una a los partidos, debe haber sobre algo que es un poder del Estado, debe haber un consenso y un acuerdo político muy claro. Y el Partido Popular lo está utilizando para hacer guerra política, para utilizarlo como rédito político, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y es algo realmente preocupante. Por lo tanto, le pido al señor Feijóo que ponga orden en el Partido Popular,
porque además es que estamos viendo cómo dentro del propio Partido Popular hay distintas opiniones y distintas versiones sobre esto. Usted decía recientemente que no contemplaba otro escenario que no fuera el de esa renovación, pero dadas las posturas que hay actualmente, parece cuanto menos complicado. Bueno, es que yo no contemplo otro escenario que no sea cumplir con la Constitución. No lo puedo contemplar, y menos como ministra de Justicia, y menos como persona que me he dedicado al servicio público de la justicia desde hace más de 23 años, en que aprobé las oposiciones de acceso a la carrera judicial. Como comprenderá, el Partido Popular está haciendo un daño sin precedentes al sistema judicial. Yo sé que me va a decir que no dan por perdida la renovación, pero siendo realistas y teniendo en cuenta que la legislatura pues ya encara la recta final, ¿de verdad creen que se va a poder lograr esa renovación o han perdido ya la esperanza? No puedo perder la esperanza de que se cumpla con la Constitución. Y por otra parte, el propio comisario Reinders ha pedido que se haga la renovación urgentemente de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. También tengo que decir que yo creo que en este caso el Partido Popular siempre ha tenido intención de bloquear la renovación del Consejo, porque evidentemente llevamos 4 años esperando. 4 años desde que había otro líder también en el Partido Popular. Yo creo que ellos pensaron que podían convencer al comisario Reinders de que primero dijera que era necesario reformar el propio modelo que tenemos de poder judicial, eso de que los jueces elijan a los jueces, que por otra parte los jueces ya eligen a los jueces, porque los jueces proponen a los candidatos jueces que luego nombra el Congreso de los Diputados y el Senado, y es un estándar perfectamente compatible con lo que dice la Comisión de Venecia y, por supuesto, es un modelo constitucional porque así lo dijo el Tribunal Constitucional y que ha utilizado el propio Partido Popular durante 35 años. Pero ellos no querían renovar el Poder Judicial, no querían renovarlo. Y ha quedado acreditado por todas estas excusas que llevan poniendo desde el año 2018 para que este órgano constitucional no responda a la realidad del Parlamento diverso y plural y fragmentado que tenemos en la actualidad. No les interesa. Y yo aquí sacaría a colación algo que dijo un consejero de una comunidad autónoma, un consejero de justicia, hace menos de un año, cuando se manifestó en el sentido de qué es lo que debe pensar el Partido Popular y que estoy segura que no se corresponde con la realidad de las cosas, cuando dijo que la mayor parte de los jueces apoya al Partido Popular. A mí me parece que esas manifestaciones son extremadamente graves y dicen mucho de por qué se está produciendo ese bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted es contraria a esa reforma para cambiar el sistema de elección de los jueces? De todas maneras, ya me ha reconocido que es imposible sacar adelante la renovación si no es de la mano del Partido Popular, que es el principal partido de la oposición. Y yo la pregunta que quería hacerle es que en las últimas semanas sí apreciamos que el Gobierno ha adoptado un tono crítico con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Entonces, no sé si es una manera de dinamitar los puentes para lograr un acuerdo con una persona con la que de alguna manera se tienen que dar la mano, ¿no? Mire, yo no soy contraria a que haya ninguna reforma que suponga una mejora en cualquier órgano de nuestro Estado. No estoy hablando solo del Consejo General del Poder Judicial, de cualquier órgano de nuestro Estado. Siempre hay que mejorar en materia de transparencia, en materia de mayor independencia, en materia de mayor y mejor separación de poderes o división de poderes, con este concepto moderno que debemos tener ahora de separación de poderes, donde los poderes se interrelacionan entre unos y otros, porque tenemos un buen diseño institucional que tenemos que preservar, porque en momentos de crisis las instituciones sólidas y las instituciones bien diseñadas, como es nuestro diseño, son las que pueden permitir que los ciudadanos tengan servicios públicos de calidad y que les pueda ayudar en momentos de crisis para salir de esas situaciones. Yo no estoy en contra de nada. Yo lo que estoy es a favor del modelo que tenemos un modelo vigente que ya avaló el Tribunal Constitucional y que responde, desde mi punto de vista, a los estándares europeos
y un modelo donde 12 de los 20 vocales, es decir, una mayoría muy cualificada, 12 de los 20, son previamente elegidos por los jueces y luego nombrados de entre los candidatos finalistas. No se eligen a los 5.500. De esos 50 que han sido finalistas, se eligen por el Congreso de los Diputados y por el Senado. ¿Por qué? Porque la justicia, dice la Constitución, que emana del pueblo, y porque la justicia es un servicio público y es también un poder. Pero es un poder de los ciudadanos, no es un poder de los jueces, es un poder de los ciudadanos, como todos los poderes del Estado. Todos los poderes emanan del pueblo. Y por lo tanto este modelo es el que permite que haya ese cordón umbilical con la ciudadanía para que cuando el Consejo elige a los magistrados del Tribunal Supremo, en el Tribunal Supremo se haga jurisprudencia que conecte con el sentir ciudadano. Un ejemplo muy claro fue la sentencia de La Manada, donde hubo una ruptura entre el sentir ciudadano y la interpretación que se hizo de los delitos contra la libertad sexual, que luego se restauró en el Tribunal Supremo. Por eso es tan importante que ese cordón umbilical se mantenga entre Poder Judicial y ciudadanía, porque el Poder Judicial, insisto, es un poder de los ciudadanos. ¿Y quién mejor que sus representantes legítimamente elegidos en el Parlamento para poder decidir quiénes serán esos vocales que luego actúan con independencia? Fíjese si son independientes, que los últimos informes que estamos teniendo del Consejo General del Poder Judicial a los proyectos de ley del Gobierno para nada están en total sintonía con lo que el Gobierno está proponiendo. Pero yo le preguntaba sobre todo el tono del Gobierno en estas últimas semanas con el principal partido de la oposición, que hemos visto, por ejemplo, a una ministra que actualmente es además portavoz del Partido Socialista decir que es vago en conocimientos al señor Rajoy, o el ministro de Cultura que no sé si le llamó incompetente. También se está cuestionando mucho su liderazgo en detrimento de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Al final, todo este conjunto de críticas no sé si impiden el acercamiento tan necesario entre el partido principal de gobierno y el partido principal de la oposición, que están condenados a entenderse para una cuestión de tanto calado como la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, quizá esto se lo debería preguntar al Partido Popular, porque yo estoy segura que los nombres de los candidatos a vocales del Consejo del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado ya están sobre la mesa. Si solo hace falta que presenten los nombres y haya un acuerdo de 3/5 por parte del Partido Popular. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no dan ese paso? Es que yo me pregunto por qué. Y la respuesta es que hay una falta de liderazgo. Evidentemente hay una crisis de liderazgo en el Partido Popular. Estamos escuchando distintas opiniones ambivalentes. Ahora resulta que el señor Feijóo no respondió a la verdad cuando dijo que no tenía conocimiento de ese pacto al que se había llegado con el señor Casado. Yo lo que le pido al señor Feijóo es que hable con quien manda en el Partido Popular y que presente una propuesta sólida sobre este tema y sobre todos los temas, también sobre el tema energético, para evitar estas ambivalencias, para evitar estos constantes titubeos que están teniendo los líderes del Partido Popular y que tenga en cuenta que necesitamos una oposición con un liderazgo, porque si no tenemos una oposición con liderazgo y tenemos una oposición con miedos, temerosa de llegar a acuerdos, negacionista de los acuerdos que se hacen por las direcciones anteriores de los partidos, la verdad es que no vamos a poder salir conjuntamente de una situación de crisis en la que necesitamos a la oposición. Aunque es verdad que no la hemos tenido de nuestro lado en cuestiones como, por ejemplo, la reforma laboral, y hemos salido adelante con ellos. Tampoco con el ingreso mínimo vital, tampoco con el aumento del salario mínimo interprofesional, tampoco con la indexación de las pensiones al IPC para que las personas pensionistas no tengan pérdida en su calidad de vida a pesar de la subida de los precios. Es decir, es que el Partido Popular está haciendo una oposición no en contra del gobierno, una oposición en contra de los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Y es importante que el señor Feijóo, repito, hable con quien manda en el Partido Popular para tener unos criterios claros y que cuando él deje de ser el líder del partido, que se sepa en el Partido Popular por qué línea tienen que actuar, porque esto es muy grave para España, es muy grave para nuestro prestigio institucional y nuestro prestigio internacional. Hablábamos de ese acuerdo
Y yo quería preguntar, ¿usted conocía que se había alcanzado un acuerdo por parte del señor Bolaños, que no sé si en aquella época era secretario general de la presidencia, yo creo que todavía no era ministro, y el secretario general del Partido Popular, entonces Teodoro García Egea? ¿Usted era conocedora de ese acuerdo? Yo sabía que se había llegado a un pacto sobre varias cuestiones importantes relativas a renovaciones de órganos y también a la renovación y modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para poder elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional por parte del Gobierno. Era conocedora. ¿Y por qué el Gobierno ha hecho público ahora ese acuerdo? Yo no sé quién ha filtrado este documento. No tengo conocimiento de él, porque ha aparecido en un medio de comunicación. Yo no tengo conocimiento de ello. Pero lo que sí sé es que tenemos un sistema de elección de vocales del Consejo que es el más independiente de todos los modelos que hay europeos, con modelos similares de órganos constitucionales, respecto del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene nada que decir en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no elige a los vocales del Consejo. Evidentemente, ante una situación de bloqueo, pero además sin precedentes como la que estamos viviendo, con un daño institucional enorme que se está haciendo por parte del Partido Popular, evidentemente en esa situación el Gobierno y yo como ministra de Justicia tengo que denunciar la situación e intentar abrir todas las vías de diálogo que sean posibles. Pero yo no elijo y yo no tengo que entrar en esas negociaciones ni el Gobierno tampoco. Otra cosa es el ministro Bolaños, que el ministro Bolaños pertenece al Partido Socialista, es miembro de la Ejecutiva Socialista y evidentemente él tiene toda la legitimación para entrar en esos acuerdos. Pero a veces me parece sorprendente que el Partido Popular no conoce cómo funciona la división de poderes en este país y no sabe que el Gobierno no tiene que entrar en esas negociaciones. Hemos hablado ya de esa propuesta del Partido Popular que pide la reconsideración del sistema de elección parlamentario, que es una línea roja del Gobierno, porque además este sistema, como bien ha dicho usted, es el que recoge la Constitución española, pero pide también el Partido Popular algunos otros puntos, como por ejemplo acabar con las puertas giratorias o que el puesto de fiscal general del Estado no recaiga sobre alguien que ha ostentado un cargo político. No sé si en esos otros puntos sería factible el entendimiento. Mire, todo lo que diga el Partido Popular respecto a modificaciones en el ámbito de justicia ahora mismo es un trampantojo, porque el Partido Popular no puede estar legitimado políticamente para presentar ninguna modificación o ninguna iniciativa en el ámbito de justicia mientras no cumpla con la Constitución. Cuando cumpla con la Constitución y renueve el Consejo General del Poder Judicial, nos podemos sentar a hablar sobre todo lo que ellos quieran, pero primero que cumpla la Constitución. Le quiero hablar también de su socio parlamentario no, su socio de gobierno, que es Unidas Podemos. Y le quiero leer un tuit que esta semana hemos visto del portavoz parlamentario, ese sí, Pablo Echenique, que decía: la pregunta no es por qué el PP no quiere renovar el CGPJ, eso es obvio, para proteger a sus corruptos y bloquear legislación progresista. La pregunta es por qué el PSOE no quiere cambiar las mayorías de renovación del CGPJ para arrebatar a los corruptos su minoría de bloqueo. ¿Cabría esa posibilidad que plantea Podemos? Bueno, ya se presentó esta iniciativa por parte del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que ahora mismo está paralizada porque el Partido Popular a lo que se dedicó fue a ir a Europa para criticar a España, como ha venido haciendo durante toda la pandemia, criticar las medidas que se hacían desde el ámbito gubernamental o legislativo, como es en este caso, y el comisario Reinders paralizó, propuso o anunció que esto no sería una medida pues muy correcta. Pero yo también tengo que decir una cosa: ¿qué vale más? Una renovación de un consejo cuando hay mayorías absolutas con una mayoría cualificada, o una renovación cuando tenemos un Parlamento tan fragmentado como el actual, donde hay 26 fuerzas políticas con representación en 10 grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, 23 fuerzas políticas en 8 grupos en el Senado, con una mayoría absoluta? ¿Qué es lo que vale más? ¿Una mayoría absoluta con un Parlamento tan fragmentado
o una mayoría cualificada con mayorías absolutas. Entiendo que al gobierno no le gusta ni la propuesta del Partido Popular ni la de Podemos. Bueno, es que el Partido Popular no propone nada. Es que el Partido Popular lo único que ha propuesto es no cumplir con la Constitución. Esa es su propuesta, su gran reforma de justicia, no cumplir con la Constitución. Me parece grave. Pasa que la Constitución española avala, o sea, la que recoge el actual sistema de elección de los vocales, que por lo que me dice el gobierno lo que es partidario es de referirse a lo que está escrito en la Constitución y pero punto. Es que claro. ¿cómo no vamos a cumplir Sí. con la normativa vigente? Eso es evidente. Y luego el legislativo puede hacer las modificaciones que entienda oportunas. Pero todo eso exige abrir un gran debate, un debate sobre un órgano constitucional, que esto no es cualquier cosa. Esto no es hablar solo de que los jueces elijan a los jueces, que yo insisto que eso ya se hace, sino que es hablar de cuál es ese modelo de elección, de cuántos son los vocales jueces que pueden ser elegidos por ese modelo, de cuáles son las funciones del Consejo, porque nuestro modelo de Consejo es el que más competencias tiene, precisamente porque es el más independiente del Ejecutivo, como he explicado antes. Por lo tanto, si se hace ese otro modelo de que los jueces directamente nombren a los vocales, eso tendrá algún impacto en las competencias que tiene actualmente el Consejo General del Poder Judicial. ¿Serán las mismas competencias? ¿Se reducirán? ¿Serán otras competencias? Es decir, es un debate que no se va a hacer en 2 meses, eso se lo puedo asegurar, pero la intención del Partido Popular parece ser distraernos y alargar toda la legislatura hasta el fin de la legislatura, que todavía queda mucho, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Me hablaba de esa reforma que quedó aparcada después de que Bruselas, pues, digamos que diera su visto negativo, por decirlo de alguna manera. Entiendo que el gobierno esa reforma descarta recuperarla. Es que eso fue en el ámbito del Poder Legislativo, bueno, no fue una iniciativa del parlamentaria. Gobierno. No fue una iniciativa del Gobierno. De todos modos, quien legisla en España no es Europa, salvo que sean directivas o reglamentos de directa aplicación. Quien legisla es el Parlamento español. Y yo respeto absolutamente nuestro sistema de división de poderes. Creo que estamos en un Estado de Derecho consolidado en nuestro país. Y quería preguntarle también por el Tribunal Constitucional, si todo sigue según lo previsto, ahora en el mes de septiembre, después de que haya entrado en vigor la contrarreforma legislativa que se aprobó, si no recuerdo mal, en el mes de junio, final de junio, el Gobierno va a poder designar finalmente a 2 magistrados para el Tribunal Constitucional. No sé si me puede desvelar los nombres o si los tienen ya claros. Todavía no le puedo avanzar nada. Y además, hay muchas personas con los requisitos objetivos, ¿no?, para ser magistrados o magistradas del Tribunal Constitucional, y afortunadamente en España tenemos grandísimos juristas que son personas de gran prestigio profesional, con carreras muy brillantes, y habrá mucho donde elegir, de eso estoy segura. ¿Podría ser una mujer la próxima presidenta del Tribunal Constitucional? Pues ya tuvimos una. María Emilia Casas fue la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional, que hizo una labor extraordinaria, además también transversalizando género y cuestiones de igualdad. Bajo su mandato como presidenta del Tribunal Constitucional se resolvieron cuestiones importantísimas, como los recursos contra la ley de violencia de género, que fue la ley más constitucional que tenemos en nuestra democracia, porque ha sido la que ha sido sometida más veces a recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, o también la ley de igualdad, ¿no? Así que, bueno, no sé si habrá otra próxima presidenta, y no sé si también en el Tribunal Supremo puede haber una próxima presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que ahí ya es una pista interesante. Por cerrar el círculo del acuerdo y hablando del Tribunal Constitucional, ¿se le permitirá al Partido Popular elegir al sustituto de Alfredo Montoya? Bueno, esos son acuerdos que se tienen que hacer también en el propio Consejo General del Poder Judicial, y yo no me puedo inmiscuir en absoluto en los magistrados que tiene que nombrar
el Consejo General del Poder Judicial. Perdón, me parece que se está refiriendo a Alfredo Montoya, que es elegido por el Senado, ¿verdad? Exactamente. Por el Senado. No me puedo inmiscuir tampoco en los acuerdos que tienen que ser llevados a cabo en el ámbito de otro poder, que es el poder legislativo, en este caso en el ámbito del Senado, pero lo deseable es que se pudiera llegar a un acuerdo sobre la candidatura. Hablaba de la cantidad de recursos que llegan al Tribunal Constitucional, de leyes como por ejemplo la de género. En España, evidentemente, siendo un Estado de Derecho consolidado, sí parece que cada vez tiene que tomar más decisiones que afectan al ámbito legislativo desde el Tribunal Constitucional, porque no hay ley que se salve del recurso y parece que el Tribunal Constitucional recibe muchísimos encargos en este sentido. Bueno, es que la posibilidad de interponer un recurso, que necesita también una serie de requisitos para interponerlo, también hay muchos recursos que se inadmiten por parte del Tribunal Constitucional, ya entra en una esfera y en un ámbito pues de otro órgano constitucional. A mí también me gusta hacer pedagogía sobre el Tribunal Constitucional, porque a veces se confunde cuando también oía en alguna ocasión que decían que si el Tribunal Constitucional es un órgano judicial. No, el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, no es poder judicial, no está dentro del título del poder judicial de nuestra Constitución española. El Tribunal Constitucional es un órgano constitucional de la jurisdicción no ordinaria, no es de la jurisdicción ordinaria, no es poder judicial, insisto, no es un órgano judicial. Es un órgano de naturaleza política, no como el poder judicial, que responde a otros criterios, a otros parámetros. No hablo del Consejo General del Poder Judicial, hablo de la jurisdicción. Es un órgano de naturaleza política que lo eligen los tres poderes del Estado. Lo elige el Congreso de los Diputados, lo elige el Senado, lo elige el Gobierno y lo elige el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez lo elige el Congreso y el Senado. Es de pura naturaleza política. Y creo que es importante que la gente sepa que no es un órgano judicial, que no es poder judicial. Hay que hacer pedagogía institucional también, que cuesta mucho. Hombre, no, pero es supuesto. parte de yo mi también labor estoy como aprendiendo ministra. con esta entrevista. O sea que y como bien me acaba de decir, que es un órgano político, son muchos... De naturaleza política. De naturaleza política, sí. Hay que decir las palabras precisas para que todo el mundo lo entienda. Son muchos los asuntos que tienen que dirimir los magistrados del Tribunal Constitucional en el próximo tiempo, entre otros pues una ley del aborto que llevamos mucho tiempo esperando un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. También, por ejemplo, la inmersión lingüística en Cataluña, que es un asunto sobre el que hace una oposición bastante crítica la oposición, valga la redundancia. ¿Qué asuntos cree usted que urgen ahora mismo más que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ellos? Bueno, la verdad es que las cuestiones que tienen interés constitucional y las cuestiones que se admiten en los recursos, todas son cuestiones muy importantes. Pero no solo sobre las leyes, es que también el Tribunal Constitucional tiene una función muy importante en el amparo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tenemos un modelo de Tribunal Constitucional que en ese sentido, la verdad que responde a los altísimos estándares de calidad democrática que tiene que tener un país a la hora de tutelar esos derechos humanos, esos derechos fundamentales individuales que pertenecen a cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, todos son cuestiones muy importantes, la del ciudadano individual como la que puede afectar a toda una colectividad por la aplicación de una norma. No sé si tiene alguna postura sobre esa llamada inmersión lingüística en Cataluña. Bueno, es que el Tribunal Superior de Justicia ha decidido presentar la cuestión de inconstitucionalidad y, por lo tanto, ya si está en ese ámbito de la jurisdicción no ordinaria, ya sale de lo que es el debate político. Pero lo que sí tengo que decir es que, en cualquier caso, las lenguas nunca deben ser utilizadas
como elemento de enfrentamiento político, porque las lenguas oficiales, las lenguas son una riqueza de cualquier país, en nuestro caso las lenguas españolas, como dice el artículo 7 de la Constitución, también son lenguas oficiales y son parte de la identidad que tienen las personas, y yo eso lo respeto absolutamente. Quería preguntarle, ya pasando a otro terreno, por un proyecto que tiene aparcado el gobierno, porque creo recordar que fue un compromiso adquirido por el propio presidente Pedro Sánchez, que era esa reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición. A día de hoy, como decimos, está aparcada, y la pregunta es, ¿va a llevar a cabo el gobierno esa reforma en los próximos meses, en esta legislatura? Bueno, muchas son las leyes que todavía tenemos que sacar adelante. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, de dos leyes importantísimas, que son la ley de trata, respecto de la cual ya tenemos el informe de la Comisión General de Codificación, y también la Comisión General de Codificación ha tenido en cuenta que es un órgano de asesoramiento al titular del Ministerio de Justicia, en este caso de asesoramiento a la ministra, y hemos tenido en cuenta un previo texto que se nos hizo llegar por parte del Ministerio de Igualdad. Esta ley es una ley de carácter integral y que aborda además todos los tipos de trata. Ahora tenemos que darle trámite interno en el Ministerio, tenemos que hablar con el resto de los ministerios, involucrar, por supuesto, en este trabajo al Ministerio de Igualdad en lo que se refiere a trata con fines de explotación sexual, que también es un elemento importante de la ley, y echarla a rodar, porque es un compromiso que tenemos con los derechos humanos, y más ahora en este contexto de guerra en Ucrania, donde sabemos que los tratantes han ido a las fronteras a coger mujeres, a coger niños y niñas para explotarlos sexualmente, para prostituirlos, para vender sus órganos, para utilizarlos con fines de mendicidad. Es decir, estamos hablando de una realidad horrible que atenta contra todos y cada uno de los derechos fundamentales que tiene un ser humano, todos. Otra ley importante es la ley de enjuiciamiento criminal. Esta ley es fundamental también que pueda salir en esta legislatura, pero es que el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial esté absolutamente agotado en funciones está llevando a un retraso injustificado de emisión del informe sobre la ley de enjuiciamiento criminal. El texto se envió al Consejo General del Poder Judicial en junio del año pasado, antes de llegar yo, y todavía no tenemos el informe de ese proyecto de ley, de ese anteproyecto de ley, y lo necesitamos para elevarlo al Consejo de Estado y poder seguir dándole trámite y dándole curso, porque es muy importante tener una ley de enjuiciamiento criminal actual, moderna, donde además se hable de los nuevos métodos de investigación, también métodos de investigación en el ámbito de personas desaparecidas, que es algo que nos preocupa mucho, porque es muy desesperante para las familias cuando desaparece un familiar, el que en ocasiones no se pueda, por impedimentos legales, actuar desde el minuto 1, que creo que sería lo deseable, y también hay que dar medios modernos a la policía, y otra cosa muy importante, que es dar la instrucción, la investigación a la Fiscalía, y situarnos así a nivel de estándares de los países europeos y también de la propia Fiscalía Europea, porque el que la Fiscalía española no lleve la instrucción, sino que tengamos la figura del juez instructor o jueza instructora, nos está generando bastantes distorsiones para una correcta y eficiente puesta en marcha de la Fiscalía Europea, que lleva un año y todavía necesitamos ajustar, porque hace una labor extraordinaria en investigación de delitos que tienen que ver con fondos europeos. Y queremos colaborar, pero necesitamos que el Consejo General del Poder Judicial ya haga su informe y nos lo envíe para poder seguir dándole trámite. En el Código Penal, que era también por lo que me preguntaba, estamos abordando importantes reformas. Hemos abordado la reforma relativa a medios de pago distinto de dinero en efectivo en los delitos de estafas y fraudes y falsificaciones, porque sabemos que ahora el crimen organizado trabaja de otra manera, se hace transacciones a través de medios de pago que salen de los circuitos oficiales de control, transmisión de propiedades a través de cadenas blockchain, el uso de criptomonedas, de bitcoins, y ya lo hemos tipificado respondiendo también
a una directiva europea, ya está ese proyecto pendiente de aprobar. También para que podamos luchar eficazmente contra los cárteles en materia de competencia a través de una reforma que permita la exoneración de las personas, la exoneración de responsabilidad penal de las personas que denuncian esos cárteles de competencia, que también era una deuda pendiente. Y el delito de sedición. El delito de sedición que tenemos en nuestro Código Penal es un delito que está totalmente desfasado, es un delito obsoleto. Y sería adecuado reformarlo para también adecuarnos a otros estándares europeos, sobre todo en materia de proporcionalidad de las penas. Pero también hay que ser realista y tenemos que saber que un delito de esas características que afecta a las estructuras del Estado, a las estructuras más intrínsecas del Estado, lo suyo sería que se pudiera aprobar junto con los principales partidos de la oposición, porque estamos hablando de cuestiones de Estado. Y yo, igual que le apelo al Partido Popular a que tenga sentido de Estado y renueve el Consejo General del Poder Judicial y cumpla con la Constitución, le apelo a que también entre en esta reforma, muestre su opinión sobre este tema para poder también abordar este delito. Actualmente no se dan las circunstancias propicias para su reforma, pero reconozco que es un delito que en algún momento tendremos que abordar. O sea que sí o sí... En esta o en otra legislatura. Tiene que hacerse con el concurso del principal partido de la oposición. Yo creo que la negociación debe hacerse con el principal partido de la oposición, pero es que el principal partido de la oposición está en un modo negacionista en el que ni en cuestiones básicas como es el salario mínimo vital, como es el salario mínimo interprofesional, como es la reforma laboral para que la gente tenga una estabilidad en sus empleos, para que haya un empleo que no sea precario, ni en cuestiones como estas se han sentado a negociar, pues imagínese en una cuestión como es el delito de sedición. Hablaba de la importancia de adecuar ese delito a otros estándares europeos. No sé si a usted le parecería correcto, por ejemplo, fijar en 5 años la pena máxima de prisión por este delito. No quiero hablar de límites penológicos ni de horquillas penológicas, pero es verdad que la pena ahora mismo es exagerada para el delito de sedición. Es verdad que lo es, porque responde a una concepción histórica antigua ya que hemos superado, ¿no? Y si el Partido Popular siguiera en esa postura, como usted dice, negacionista, y no les quedara más remedio que pactarlo con otras fuerzas políticas, se lo plantearía el gobierno. Esto es una hipótesis, pero también sabemos, no hablo de este caso concreto, de cualquier norma que hemos sacado adelante, que hemos tenido que buscar otros acuerdos con partidos con los que a lo mejor tenemos poco que ver para poder sacar adelante las reformas. No parece, por lo que me dice... Porque nuestro objetivo es la ciudadanía. Nuestro objetivo no es el rédito político, como parece ser el objetivo del Partido Popular. No parece, por lo que me dice, que esa reforma del Código Penal para el delito de sedición la vayamos a ver en esta legislatura. No lo sé, todavía queda bastante de legislatura, queda 1 año y medio. 1 año y medio. Ahorro energético. Bueno, no es un asunto que competa directamente a su ministerio, pero compete a todo el gobierno, porque al final... Los decretos los aprobamos todo el gobierno. De manera colegiada. Así es. Además compete también a todo el país, porque es un esfuerzo colectivo. Y como ciudadana también, ¿no? Exactamente. Llega esta semana que ahora entra al Congreso de los Diputados. ¿Usted cree que el gobierno debería hacer algún tipo de autocrítica? No tanto en el fondo y la forma del decreto, sino en el que no haya habido, como denuncian algunas administraciones, una negociación previa con ayuntamientos o comunidades autónomas. Bueno, es que estamos en una situación de emergencia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya dijo que estamos en una situación de gran incertidumbre y que era imprescindible que se adoptasen medidas por todos los países. Se llegó a finales de julio o a mediados de julio a un acuerdo entre los países de la Unión. Un 15% de reducción de gasto energético, un 7% en
España y Portugal. También porque nosotros tenemos una posición geoestratégica distinta, unas capacidades de almacenamiento de gas distintas y por lo tanto ahora también tenemos que ser solidarios con el resto de los países. Y así se nos ha reconocido también por la presidenta Ursula von der Leyen. Otros países se están adoptando también o se están planteando adoptar medidas también muy similares como las del decreto de ahorro energético. Y por lo tanto, pues yo creo que evidentemente todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y comprender que por un lado estamos ante una situación en que Putin, como ha dicho también von der Leyen, está utilizando la energía como un arma de guerra, y estar con Europa, porque o estamos con Europa con este decreto o le estamos haciendo el juego a Putin. Y evidentemente nosotros creo que no se nos puede achacar que tenemos falta de diálogo, porque esta ha sido la legislatura del diálogo y de la cogobernanza con todas las administraciones territoriales. Entra, como decimos ahora, el decreto. El Partido Popular todavía no ha fijado una postura. Desde luego ha sido vehemente en su oposición o en su rechazo verbal, podríamos decir, al plan, pero sobre el papel no sabemos qué hay decidido. En Génova lo que sí defienden es que de cara al plan de contingencia que se tiene que aprobar ahora en el mes de septiembre, sería conveniente que el gobierno negociara con el principal partido de la oposición las medidas a las que van a tener que aferrarse todos los ciudadanos para poder cumplir con ese ahorro del 7%. No sé qué esperan del Partido Popular para la votación de este jueves y en cualquier caso no sé si el gobierno va a emprender esa negociación que piden en Génova. Hombre, yo lo que esperaría de un partido de la oposición que ha sido un partido de gobierno y que tiene aspiraciones de gobierno y que gobierna en algunas comunidades autónomas, lo que esperaría es que esté a la altura de las circunstancias. Pero también yo, insisto, le pediría al señor Feijóo que ponga orden en su partido, porque lo que está demostrando es que hay una crisis profunda de liderazgo en el Partido Popular y esto es muy grave. Si no hay liderazgo, va a ser muy difícil que se puedan apoyar medidas que favorecen a los ciudadanos y que nos hagan salir de la crisis. Pero ¿pretenden negociar el plan que va a abordar ahora el Ministerio de Transición Ecológica y que se debe de aprobar para completar las medidas que ya hay en vigor? Siempre se habla con todo el mundo, siempre se habla con todos los partidos. Yo supongo que en este caso también no lo estoy negociando yo directamente, pero el diálogo, ya digo, que es una señal de identidad de este gobierno. Vamos a ir terminando ya la entrevista y quería terminar, de hecho, hablando del curso político que arranca, como se dice, pasado mañana. Estas son las últimas vacaciones de las que disponen nuestros ministros antes de un curso que se avecina intenso. Hay una meta fijada muy clara, que es el 28 de mayo, que son las elecciones municipales y autonómicas. Y yo quería preguntarle, aunque el presidente haya descartado cualquier cambio en el Consejo de Ministros, si usted, por ejemplo, se vería como candidata del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, yo estoy centrada ahora mismo en la responsabilidad que me compete, que es la Administración de Justicia y la cartera de Justicia. Y desde luego hay una persona ahora mismo en la municipal y en la regional del partido. En la regional del partido, Juan Lobato, que tiene todo mi respeto y apoyo, y en la municipal del partido, Mercedes González, que tiene también todo mi respeto y apoyo. Ambas son dos personas extraordinarias, dos personas muy profesionales que conocen muy bien Madrid. Mercedes conoce muy bien la ciudad de Madrid, es concejal, ha sido concejal muchos años. Juan Lobato ha sido alcalde, ha sido compañero mío de escaños en la Asamblea de Madrid y cuentan con todo mi apoyo y con todo mi respeto. O sea que podemos dar por hecho que serán ellos los candidatos. Bueno, son ahora mismo las personas que están ocupando los cargos de máxima responsabilidad dentro del partido en los ámbitos municipal y regional. Y parece ser que el presidente, para lo que resta de legislatura, que es un año y medio, que es todavía tiempo,
sí que ha cerrado totalmente la puerta a cualquier cambio en el Consejo de Ministros. No sé si usted tiene la sensación de que eso va a ser así. Bueno, eso solo lo sabe un presidente del gobierno, que es quien tiene que tomar esas decisiones de altísimo nivel. Pero usted, por ejemplo, cree que no hay ninguna incompatibilidad, por ejemplo, con dos colegas suyas del gobierno, que son la ministra de Hacienda y la ministra de Educación, que ocupan responsabilidades bastante altas en el Partido Socialista, más ni menos que la Vicesecretaría General y la portavocía. No sé si ahí puede haber un exceso de responsabilidad que les obligue a tener que centrarse en el partido. Bueno, son personas con unas altísimas capacidades de trabajo y son dos cabezas políticas de las más importantes que tenemos ahora mismo en nuestro país. Hablando de la oposición hemos hablado mucho y yo quería comentar una cosa que publicamos recientemente en El Español, y es que, según hemos podido saber, prepara el Partido Popular una ofensiva contra usted personalmente por 3 puntos que son el CGPJ, el 25% del castellano en Cataluña y los indultos. Yo creo que ya hemos hablado de esas 3 cuestiones, pero sí quería preguntarle qué le parece a usted que el Partido Popular esté preparando esa ofensiva. Bueno, a mí la verdad es que cuando no se tienen argumentos, se suele entrar en la descalificación y en los ataques personales en muchas ocasiones. Y bueno, yo lo que le pediría al Partido Popular es que lo que tiene que hacer es centrarse más en el liderazgo del Partido Popular y centrarse porque estamos viendo que hay voces disidentes, lo hemos visto, voces que contradicen lo que dice el señor Feijóo desde distintos ámbitos, desde Madrid, y que no deje de prestar atención a Andalucía. Ya para acabar, me consta que hay un tema que a usted le preocupa y mucho, que es el de la violencia de género. Relacionado con la violencia de género que está la igualdad. Antes comentábamos la buena noticia de que las nuevas generaciones de juristas están mayoritariamente ocupadas por mujeres, un 70%, y le dejo que diga todo lo que usted quiera sobre estos 2 asuntos. Bueno, o sea, en nuestro país la verdad es que somos un referente, no solo en el ámbito de justicia, en lucha contra la violencia de género, con herramientas institucionales como fue desde el año 2005 que se ponen en funcionamiento la creación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer y de la Fiscalía Especializada, las unidades de valoración forense integral, los mecanismos e instrumentos de valoración de riesgo de comisión de delitos de violencia de género, que son herramientas también de inteligencia artificial que se hacen desde el Ministerio del Interior, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino que tenemos un elemento político muy potente y muy importante y que debemos reivindicar cuando hablamos de cuestiones de Estado, como es la violencia de género, que fue el pacto que se hizo en el año 2007, y ahí gobernaba el Partido Popular, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un documento que no tiene valor jurídico, pero sí tiene un extraordinario valor de carácter político, donde todas las fuerzas políticas en aquel momento, sin exclusión, se pusieron de acuerdo para que pudiera salir adelante ese gran pacto contra la violencia de género. Más de 267 medidas en el Congreso, más de 300, 400 en el Senado, que muchas ya se pusieron en marcha una vez que el Partido Socialista llegó al gobierno con la moción de censura en el año 2018, y que siguen situándonos como un país referente en lucha contra la violencia de género y en protección de los derechos humanos de las mujeres. Yo aquí tengo que lanzar un mensaje contra los negacionistas, estos que niegan que ya tenemos miles de mujeres asesinadas en nuestro país, que más de 47 niños y niñas han sido asesinados como causa de violencia de género desde que tenemos datos en el año 2013, que todavía la violencia sexual es una realidad en nuestro país. Yo creo que esto no se puede negar. Y tenemos que seguir intensificando la lucha, el combate para erradicar la desigualdad que es la que genera la violencia de género.
Las mujeres y los hombres tenemos que ser considerados iguales, tenemos que ser vistos iguales, y esto pasa también por un elemento muy importante, que es la abolición de la prostitución, el abolicionismo. Necesitamos que evidentemente la prostitución no sea vista como un trabajo, necesitamos abolir la prostitución, necesitamos que las mujeres que están en esos contextos prostitucionales tengan todas las herramientas para salir de esos contextos y puedan desarrollar su vida con ayudas, con formación, aquellas que ya no tienen edad de trabajar, pues que puedan tener esas ayudas, esos lugares donde puedan ser acogidas, donde puedan desarrollar toda su vida con libertad y dignidad, porque la prostitución es una piedra angular del patriarcado, es una piedra angular del machismo, y mientras haya prostitución seguiremos perpetuando el machismo en nuestra sociedad. ¿Se va a llevar a cabo ese proyecto para abolir la prostitución? Bueno, ya se presentó la proposición de ley, estamos pendientes, se presentó por el Grupo Parlamentario Socialista de cuál es la respuesta que se va a dar en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las Cortes Generales. Ojalá se pueda aprobar ahora, pero tarde o temprano este país será un país donde se abola la prostitución. Y desde luego todos como ciudadanos tenemos que hacer una reflexión sobre por qué sigue habiendo casos de violencia machista que todos lamentamos, y que ojalá sea algo que desaparezca de la opinión pública más pronto que tarde. Y de la realidad. Y sobre todo de la realidad, claro. Muchísimas gracias, ministra, Muchas por atendernos. gracias, un placer. Y mucha suerte. Gracias.